Mira, yo creo que hay que ver el contexto en el que lo está diciendo y lo que está pasando con los flujos migratorios que entran por nuestro país, llegan a nuestra frontera norte y pasan a los Estados Unidos de manera irregular. Yo creo que hay que ver el contexto. Yo te quiero decir que es de verdad de preocuparse que el promedio más o menos de del flujo migratorio irregular que tenía Estados Unidos pasando por la frontera norte de México era aproximadamente entre 35 y 40 mil migrantes cada mes durante los 4 últimos años o 5 últimos años. Bueno, pues quiero decirte que el mes pasado, en febrero, esta cifra subió a 76 mil, pero no quedó ahí. En marzo, yo creo que va a rebasar los 100 mil migrantes irregulares que pasan por nuestra frontera para ir a los Estados Unidos. Es una cifra descomunal. Si tú la proyectas para diciembre de este año, pues yo creo que llegará al millón. Si estamos hablando de 76 mil en febrero, de 100 mil en marzo y proyectada a lo largo de todo el año, pues es un número enorme. Entonces, yo creo que este contexto es importante que se sepa y se transmita, y por eso muchísimas gracias por darme este espacio en tu auditorio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, con la política que hemos estado haciendo de una migración ordenada, segura, y que se registre en nuestro país para entrar, ya no por los Estados Unidos, mi querido Pedro, por nuestra seguridad nacional. ¿Quién está entrando en nuestra frontera sur? Es más, yo te puedo decir que hay nacionalidades que no habíamos tenido. Hay de Camerún, hay obviamente varios de la India, de Bangladesh, de Afganistán, no solamente centroamericanos. Entonces, de verdad, esto está siendo un verdadero problema, pero no solamente, diría yo, para los Estados Unidos, sino para México también, en donde quienes, como los traficantes de seres humanos, están ingresando a nuestro país de manera irregular a todas estas personas, bueno, muchísimos cubanos también ahorita, de nacionalidades tan diversas como Afganistán, como el Congo, como Bangladesh, etcétera. Entonces, algo está pasando. ¿Qué va a hacer la Secretaría? ¿Qué va a hacer el gobierno federal? La Secretaría a tu cargo, Olga, para evitar todo esto, porque el Instituto Nacional de Migración no se da abasto. Exactamente, y no se da abasto por los flujos migratorios. ¿Por qué? Porque la gente ya vio una manera de que dan portazos en nuestro país, se concentran las caravanas, sobre todo en Centroamérica, y estas caravanas ingresan a nuestro país de forma irregular también, a pesar de que nosotros hemos estado atendiendo la inmigración en forma regular, pero por las entradas, digamos, los puntos irregulares que tenemos, son 370 en la frontera sur, y solamente tenemos 12 puntos regulares en la frontera sur. Tenemos 1.200 kilómetros en la frontera sur y tenemos más de 3.000 en la frontera norte. Entonces, nuestro problema, o sea, si nosotros vemos el contexto del presidente Trump aislado, vamos a decir, oigan, ¿qué está pasando en Estados Unidos? No, ¿qué está pasando en nuestro país? Para tener una proyección de 100.000 migrantes irregulares solamente este mes, y de las más diversas nacionalidades. ¿Qué está pasando con los traficantes de personas? El negocio que tienen. Imaginémonos que cada uno de estos migrantes paga entre $2,000 y $6,000. Son 100,000 migrantes un solo mes. Es descomunal lo que están ganando los traficantes de
de personas. Y agrega todo esto, secretaria, el tema de la corrupción de elementos del Instituto Nacional de Migración. Tú les llamabas arroces negros. Que yo dije que no son tan poquitos. Yo quisiera que el arroz fuera un poquito más blanco. Pero lo que sí te puedo decir es que veamos nuestro país primero, antes, sí, de pensar en qué están diciendo los americanos. Si nosotros decimos que nuestra frontera norte es ya tan porosa como la sur y que están pasando 100,000 gentes en un mes, pues tú podrás imaginarte que no es un número ni siquiera manejable para ellos. Debemos entender que México no está dispuesto a hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos porque primero México tiene que resolver su propia crisis migrante, es lo que me está quedando claro. Su propia crisis, porque si esto lo exponenciamos, llegaremos a ¿qué? ¿A 1 millón de gentes para diciembre? ¿O cuántos? O sea, a ver, entonces yo creo que aquí, y lo comenté por eso fui con la secretaria Nielsen, y la secretaria Nielsen viajó también a los países centroamericanos, porque tenemos que tener también instrumentos de inteligencia para saber quiénes son los traficantes de personas. Tenemos que tener instrumentos de inteligencia para saber el flujo de dinero, cómo va el dinero precisamente para este tráfico de personas. O sea, es un problema bien serio también para México, porque no nomás estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de nuestra propia seguridad nacional, de quién entra a nuestro país. ¿Está preparado México si se llega a concretar el cierre, aunque sea parcial, de la frontera con Estados Unidos? ¿Está preparado México? Quiero entender que no. Nosotros esperemos de verdad que no. Esperemos de verdad que nosotros tomemos acciones y decisiones más firmes, yo diría, porque tenemos que tomar decisiones más firmes en el sentido de que la frontera sur de nuestro país tiene que ser una frontera de un flujo migratorio ordenado y seguro. Sobre todo, mira, toda la frontera sur y sobre todo los estados del sur, Chiapas, Campeche, Tabasco, Oaxaca, en fin, tienen una migración circular de gente sobre todo del norte de Centroamérica, que llega a trabajar, que llega a hacer comercio, muchísimo comercio de esta zona del sureste mexicano con el Triángulo Norte Centroamericano. Muchísimo comercio, muchísimo trabajo, muchísima cooperación, muchísima influencia cultural, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no podríamos definitivamente a rajatabla parar este flujo normal migratorio circular constante de casi de 2 millones de gentes al año, pero que es circular, o sea, que van, hacen sus compras, regresan, van de vacaciones o van de visita o tienen familiares o tienen trabajo, etcétera, ¿no? Es un flujo muy importante tanto para México como para el norte de Centroamérica, pero lo que no se puede permitir es que ya definitivamente sin esta migración ordenada, regular y segura, ¿verdad?, se sigan, y sobre todo de nacionalidades tan diferentes como las que estamos ahorita nosotros detectando, que llegan a nuestro país, y es más, llegan por aviones, mi querido Pepe, por avión llegan. O sea, ya no digamos, por avión, de algunas líneas aéreas europeas inclusive. Entonces, vamos a ver, el reto es monumental. Yo creo que más que criticar a los norteamericanos, tenemos que ver nuestro propio país y tenemos que resolver el tema en nuestro propio país, porque 100,000 gentes que hayan pasado por nuestro país en forma irregular y que hayan pasado a los Estados Unidos en un solo mes es también algo muy fuerte para México. Finalmente, Olga, si me permites, tú hace 2 días comentaste, advertiste que viene la caravana madre, o la madre de todas las caravanas procedente del Triángulo del Norte de Centroamérica, es decir, Honduras, Salvador, Guatemala, es el Triángulo del Norte. Déjame decirte. Y dicen los hondureños, perdón la interrupción, y dicen los hondureños que exageras, que no hay ninguna prueba de que esto se esté gestando. Mira, déjame decirte una cosa. Efectivamente, puede que no sea madre la caravana, ni sé de cuántas gentes son, pero lo que sí es cierto es que en las redes sociales, si tú lo puedes corroborar y nuestro público lo puede corroborar, en las redes sociales, en las páginas de internet, en incluso los anuncios en los periódicos locales de estos países, se están convocando y se
organizando como se organizaron en estas últimas caravanas, porque no es la primera que llega a México, van varias caravanas que están llegando a México. Hoy tenemos una de 2,400 gentes, una caravana de 2,400 gentes ahorita en este momento en nuestro país. Los que van por Chiapas, ¿no? Los que van por Chiapas ahorita. Entonces, a ver, vamos a decir, a lo mejor sí algún periodista la calificó como madre y algún periodista dijo están esperando cerca de 20,000. Tendría yo que volver a buscar la fuente porque la vi. Antes de irme yo a Miami, inclusive la vi. Pero vamos a suponer que no son 20. Vamos a suponer que no se llama Caravana Madre, que se están organizando y que hay redes sociales y que hay páginas de internet y que hay anuncios en los periódicos locales. Esto es una realidad y ahí están los datos objetivos y ciertos. Y todavía se atreve a decir la vicecanciller que eso es llamar a la caravana, hacer caravanas. Pero yo cómo voy a llamarlas desde aquí, ¿no? A que se hagan ahí las caravanas en su país, ¿no? Dice ella, la vicecanciller dice que tú estás detonando con esas declaraciones la migración irregular. Que chequen en sus países en dónde está el problema, porque las redes sociales, las páginas de internet y las mismísimas anuncios en sus propios periódicos están convocando. Pues yo qué voy a decir, cómo estoy convocando. Lo que estoy es advirtiendo de la formación constante de caravanas en sus países de origen. Eso es lo que estoy advirtiendo. Y eso es lo que yo también fui a comentar con la señora Nielsen, entre otras cosas, que tenemos que tener la inteligencia y compartir la inteligencia suficiente como para saber quiénes son los traficantes de personas, porque además hay tráfico, y como lo comentamos la señora Nielsen y yo, no solamente hay tráfico de personas, hay trata de personas. Hay, por supuesto, también mercado ilícito de órganos, hay explotación infantil, en fin, o sea, hay una vertiente enorme de delitos que pueden provocarse a raíz de todas estas migraciones y flujos migratorios irregulares. Y esto es muy grave, y esto es muy, muy grave, porque además la trata, la explotación de niños, el comercio de órganos, etcétera, etcétera, es un tema que concierne no solamente a los Estados Unidos, a nosotros también, y también, por supuesto, al Triángulo Norte. Entonces, yo creo que si no tenemos una cooperación, una colaboración, en lugar de estarnos echando la bolita unos a otros y diciendo quién es responsable de quién, mejor tomemos acciones y resolvamos el problema de fondo, porque esto es muy, muy serio.